¿De qué tipo eres tú en la música? ¿Sos de estos? ¿O de estos? Yo particularmente soy de este último, pero hoy vamos a hablar del primero. Vamos a hablar sobre la relación que existe entre el reggaetón y el Parkinson. ¿Qué tendrá que ver un género musical con una enfermedad? Por supuesto que yo te lo cuento. Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a otro video de la segunda temporada. Aquí, en Marcio me dijo, yo soy Marcio, y comenzamos. La música siempre ha sido y será el lenguaje del mundo. Puede que no entendamos una lengua extranjera, pero sí que sentimos su música. Estudiada desde siglos, ha experimentado un creciente interés en las últimas décadas, dado sus efectos positivos. Escuchar música no es solo prestar atención a la interpretación y evaluar el resultado final. Implica, como el estímulo multimodal que es, la participación de múltiples áreas cerebrales. Un complejo procesamiento sensorial, memorístico, funciones motoras, cognición e integración multisensorial. Parecen demasiados factores, hasta se podrían mencionar más, especialmente aquellos relacionados con los efectos que tienen en diversas enfermedades. Así pues, la música y el Parkinson, por ejemplo, parecen ser dos factores que tienen mucho que ver. Pero en concreto, ¿qué tiene que ver el reggaetón con el Parkinson? O mejor aún, ¿por qué aún no estás suscrito a este canal? El botoncito está justo aquí abajo. Antes que termine este video, van a tener algunas de las últimas noticias del mundo de la ciencia. Continuamos. La música es algo inherente al ser humano, tanto como el lenguaje conforma una cultura universal, pues nosotros desde el nacimiento ya contamos con la capacidad biológica para aprender no solo cualquier idioma, sino también los sistemas musicales. Al escuchar una canción, no solo interpretamos cada uno de los elementos del sonido, como el timbre, el tono y la intensidad, sino que también aquellos relacionados con la música, como lo son por ejemplo el ritmo, la armonía y la melodía. En todos estos componentes hay una estructura cerebral subyacente. La música estimula la integración de sistemas auditivos, visuales, cognitivos y sistemas motores. Este fenómeno tiene un enorme potencial para promover la plasticidad cerebral y la conectividad de muchas áreas, un aspecto que puede deberse a conexiones sinápticas modificadas y procesos de crecimiento neuronal en respuesta a entradas sensoriales que se intensifican durante la estimulación musical. Vamos a centrarnos en el sistema motor, que es importante para comprender el vínculo entre la percepción de la música, el baile y el habla. Las regiones de nuestro cerebro que se activan en esta interacción audiomotora es la corteza premotora y el área motora suplementaria, que están involucradas en la detención del ritmo. La circunvolución frontal inferior y la circunvolución presental cumplen su papel asociando el movimiento según la música. Es más, un estudio reciente que utilizó señales auditivas rítmicas encontró que durante dicha estimulación, las personas con Parkinson mostraban una conectividad más fuerte entre las redes auditivas, de control ejecutivo y cerebelosas motoras. ¿El tipo de música influye? Se puede deducir que los diferentes estilos musicales se definen por características acústicas específicas y cierta complejidad instrumental. Por eso no se puede negar que distintos géneros conducen a patrones de actividad cerebral diferente. Les voy a poner un ejemplo de un tipo de música que es un poco más difícil de ser digerida por la mayoría de las personas, porque contiene una complejidad instrumental impresionante. Es más o menos como la mecánica cuántica, pero de la música. Si no estás familiarizado con el mundo del heavy metal, puede que esto te parezca un montón de ruido, música pesada. Pero eso se debe a que este tipo de música contiene mucha información junta al mismo tiempo. En la batería no tenemos a un músico que toca la misma cosa todo el tiempo. Es algo mucho más complejo. Nuestro cerebro tiene que hacer otro tipo de trabajo para procesar este tipo de música. Ahora les voy a poner un ejemplo de un tipo de música que no se necesita ningún tipo de complejidad, ni lírica, ni tampoco instrumental. ¿Vieron la diferencia?
Allí no hay personas súper virtuosas tocando un instrumento de forma impresionante, solo hay un tipo que canta feo y tiene letras tan pobres que son sumamente fáciles de digerir y un ritmo que se repite todo el tiempo. La neurociencia ha logrado grandes avances en cuanto a la investigación de los efectos que tiene la música en el cerebro. Por ejemplo, el neurólogo y escritor Oliver Sacks, en el libro Musicofilia, ya plasmaba diferentes casos de pacientes y su relación con la música, incluyendo en estos aquellos que presentaban Parkinson. El Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que conlleva una disfunción no solo en el movimiento, sino también en el procesamiento de las emociones y el lenguaje de la persona. De hecho, esta degeneración progresiva del sistema dopaminérgico depende de la tríada de síntomas conocidas como la bradicinesia, temblor y rigidez. Fue en el siglo XIX cuando se empezó realmente a considerar que la música tenía un valor terapéutico. De hecho, en la enfermedad de Parkinson, el uso de los elementos rítmicos de la música como el ritmo, melodía y armonía se han asentado como base de muchas herramientas de rehabilitación. Nosotros los seres humanos tenemos una inclinación espontánea a sincronizar nuestras acciones con el ritmo cuando escuchamos música, o en otras palabras, el sonido rítmico transmite la necesidad de moverse. Seguro que más de una vez inconsciente e involuntariamente comenzaste a hacer una especie de golpeteo rítmico escuchando una canción. Esto se conoce como interacciones feed-forward, caracterizada por la influencia primaria de la red auditiva que estimula la producción motora. Los últimos estudios en torno a este tema reportan que después de escuchar reggaetón, las áreas más activas fueron, evidentemente, las auditivas, encargadas del procesamiento del sonido, las motoras, que son encargadas del movimiento, y los ganglios basales, cuya función es modular el movimiento y las respuestas relacionadas con el placer o el aprendizaje, basado en la recompensa, incluyendo la vía mesolímbica. ¿Podría ser esta respuesta de los ganglios basales una zona primitiva del cerebro consecuencia de la influencia de los ritmos jamaicanos y africanos de los que deriva el reggaetón? ¿Tendría que ver más la claridad del ritmo y la ausencia de complejidad tímbrica lo que hace más sencillo el procesamiento del reggaetón? ¿Será este género musical una herramienta para luchar contra la enfermedad de Parkinson? No lo sabemos a lo cierto aún, solo que la música, en concreto el reggaetón y el Parkinson, tienen algo que ver. Ahora, las últimas noticias del mundo de la ciencia. El océano no solo está aumentando su temperatura, sino que también está cambiando su color a verde. Esto se debe a los organismos marinos, los fitoplancton, que contienen el pigmento clorofila que refleja la luz verde, lo que hace que el océano sea más verdoso cuando alberga más poblaciones de estos microbios marinos. Además, el plancton dispersa y absorbe la luz de manera diferente, cambiando las propiedades ópticas del agua, y por lo tanto la reflectancia. Y si eso cambia, significa que el ecosistema está cambiando. Los expertos creen que el posible origen de este cambio tenga lugar en una estratificación de nutrientes alimentadas por el clima en las aguas superiores del océano, que podrían cortar las fuentes de alimento de estos organismos. China se convierte en el primer país del mundo en lanzar un cohete al espacio impulsado por metano. El país ha sido capaz de lanzar un cohete a la órbita de la Tierra sin que el hidrógeno, habitual ingrediente del combustible de estos vehículos, haya tenido nada que ver. El cohete utilizó oxígeno y metano para poder ascender. La Estatua de la Libertad crece hasta 24 centímetros cada verano. Eso se debe a la dilatación térmica. El material se dilata y aumenta su tamaño. Es sabido que el movimiento de los átomos que conforman la materia están siempre en vibración. Es consecuencia directa de la temperatura, y a más temperatura, más vibración, más movimiento, más tamaño. La sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea fotografió la Tierra y la Luna desde la órbita de Marte. Esto nos sirve como una lección de humildad. Tus problemas y el de todo el mundo están allí, en aquel pequeño punto. Si te gustó lo que terminaste de ver, me encantaría que te suscribieras al canal y que actives la campanita. Como siempre, muchas gracias por ver esto. Un saludo espacial y hasta pronto.